Ok, shalom a todos nuevamente. Espero que todos estén bien. Shalom. Eh, ok, vamos a terminar con este shiur número 2 y con la ayuda de Hashem continuamos con el shiur número 3. Ok, creo que nos habíamos quedado por acá hablando del sur, hablamos un poco de la menorá. Eh, Mencionamos los 42 adornos, que la menorá está situada en el sur, los campamentos que van en el desierto, en el sur, eh, que también hablamos de esto. Los campamentos que van en el sur, dijimos que eran entonces Rubén, Shimón y Gad. Eh, Tenemos también que dice la Gemara en Yomá, página 39, cara A, que cuando Shimón Atzadik, que fue de los últimos sumos sacerdotes, sirvió en el templo, en la época del segundo templo, la lámpara del oeste brillaba todo el día y enseñamos cuál era esta lámpara del oeste y cómo se encendía la menorá. Eh, de la misma forma habíamos mencionado cómo se enciende la Hanukkah en Hanukkah. Eh, Mencionamos también que la luz de la sabiduría viene del sur y como podemos ver en el libro de Bereshit, los patriarcas, como ustedes pueden leer, eh, Abraham y también Isaac cavaron pozos. Isaac cavó los mismos pozos que habían tapado los Perishtim, los filisteos, que Abraham en su tiempo había excavado y que contenían agua dulce, desde luego. Y entonces se abrieron manantiales de sabiduría, eh, como toda cosa en la Torá, cada vez que la Torá nos menciona algo, eh, hay varias interpretaciones de acuerdo a los niveles. Eh, Creo que ustedes ya conocen los 4 niveles, que es el Pardes, las iniciales, que Pei significa Peshat, como la forma más literal de interpretar la Torá. Luego viene el remes, que se hacen relación entre distintos versículos y distintas porciones de la Torá, y entonces se van haciendo distintas relaciones para poder entender bien un concepto, de acuerdo a remezín, que son alusiones y que nos da la Torá, y conceptos que se van aprendiendo. Tenemos el Derash, que es el Midrash, y son todas las historias que son parte de la Torah oral. El Midrash es parte de la Torah oral. Y tenemos las Samech, que es el Sod, o sea, el secreto, la Kabbalah, lo esotérico, lo más profundo. Entonces, desde luego que con este Inyan, con este asunto de los pozos, hay maneras de interpretarlo de la forma literal, que fueron pozos, hasta la manera de interpretarlo de acuerdo al Sod, a la Kabbalah. Nos vamos a quedar con estos conceptos de que son manantiales de agua que representan sabiduría y que Abraham empezó a excavar y a descubrir entonces toda esta sabiduría para dejarla como una herencia para los futuros descendientes de Abraham Avino. Y así también, asimismo, él sembró este Eshel, Aleph Shin Lamed, en el sur, en Beersheba, que es donde él vivió mucho tiempo, que al igual que la menorá da sus frutos y expande su luz. Los frutos, este Eshel, este árbol que él sembró, pues al final terminaron en Jerusalén con el Betamikdash y el templo, ya que como aprendimos en la primera clase, los patriarcas asentaron las bases para el templo. Eh, Mencionamos esto ya. Al sur estaban las tribus de Rubén, Shimón y Gad. Cuando Israel recibió la Torah al Sinaí, en el Sinaí escucharon la voz de Hashem que venía del sur, luego del norte, luego del oeste y luego del este, perdón, y por último al oeste. Tengo que corregir esto. Esto está en el Midrash Shemot Rabbah, terminando en el oeste. Como ustedes ya saben, el principio fundamental que aprendimos al comienzo de esta clase, la Shejinah está en el oeste. La Shejinah va Ma'araf, la Shejinah está en el oeste. Eh,
En este mismo modo y en estas mismas direcciones, interesantemente, así mecemos las 4 especies en Sukkot, en la fiesta de Sukkot. Cuando tomamos el lulav con el etrog, las 4 especies juntas, las mecemos en las 4 direcciones y este es el orden en el que se hace. El monte Sinaí mismo geográficamente se encuentra al sur de la tierra de Israel. Teimán es otra palabra que ustedes van a encontrar en el Tanaj para referirse al sur, Teimán. Teimán también es un país. Eh, es también un país, para referirse a un país, el país de Teimán. De ahí vinieron también muchos judíos, los teimaníes. Hay también una enseñanza de los mefarshim, de los comentaristas, que cuando comenten cuando se menciona Teimán también en el Tanaj, de acuerdo al contexto, específicamente en estas profecías de Habacuc, se refiere al monte Seir, que es la morada de Esav. El monte Seir es donde hoy está la región de Petra, que ustedes conocen, la ciudad esta de Petra. Ahí se encuentra y está en el sureste de la tierra de Israel, con respecto a la tierra de Israel. Entonces es donde un día Hashem hará justicia para redimir a Israel, el concepto espiritual. Cuando decimos también en la tefilá, Be'alu Moshiim Be'ar Zion Lishpot et Ar Esaf. Y entonces subirán salvadores al monte de Sion para juzgar el monte de Esaf. Como sabemos, al final ya de este milenio en el que estamos, y con la construcción del templo también se va a juzgar el monte de Esaf, o sea, como comenta también el Ramjal, Rav Moshe Chaim Luzzatto, la Kilipá de Esaf, que representa la religión esta de Esaf, la cual entonces con todo lo que han hecho a Israel será juzgado Esaf por esto. Explica también el Malbim, uno de los comentaristas del Tanaj, que Teimán es Esaf y el monte Parán es Ismael. De ambos reinados, tanto del reinado de Ismael y su religión, como de Esaf y su religión, de ambos Hashem va a liberar a Israel. Así comenta el Malbim en el profeta Habacuc, capítulo 3, verso 3. Hablamos también de la mesa de oro que está hacia el norte. Por medio de la mesa llega el sustento al mundo. Así lo trae el Zohar en Parashat Terumah. Hablamos de los 12 panes que se ponen en esta mesa de oro. El Lechem Apanim, que eran horneados como matzot. No estaban leudados. Eran puestos en pilares de 6 columnas cada uno, con 2 cucharitas que tenían incienso en medio. Y esto se cambiaba cada viernes. Recordemos también que dijimos hace 2 shurim que también la guardia de los Kohanim, los sacerdotes, se cambiaban en Shabbat. Venía la nueva guardia que iba a servir toda esa semana y entonces la guardia que estaba en servicio salía y entraba la nueva guardia. Esto pasaba en el día de Shabbat. Dijo Rabbi Tzhak, el que quiera volverse rico, que vea hacia el norte, donde está situada la mesa. Esto está en Baba Batra, en la Gemara. El pan permanecía fresco y caliente toda la semana, así lo trae la Gemara en Menachot, que habla de las ofrendas Minha. Vemos que por un lado del norte viene oscuridad, como trajimos en un Midrash al comienzo de esta clase, y por otro lado la abundancia material también viene del norte. Lo material es oscuridad cuando carece de espiritualidad. Es por eso que contrapuesta a la mesa está hacia el sur la menorá, el candelabro, iluminando con su sabiduría y espiritualidad el norte. Y vemos cómo interesantemente lo que tomaron los romanos hacia Roma y que está en el arco de Tito que ustedes pueden ver es la menorá, como un mensaje que el pueblo judío le dio al mundo, que a pesar de que estábamos saliendo al exilio, la luz de la Torá y la espiritualidad de Am Israel nos va a acompañar en el exilio. Y fue lo que los romanos tomaron, mas no sabían que este era uno de los mensajes de Am Israel,
que esta menorá, la espiritualidad y la Torah, la luz de la Torah nos iba a acompañar. También como dice un verso de los profetas, aunque yo me siento en oscuridad, Hashem es mi luz. Y esto es lo que ha mantenido vivo al pueblo de Israel por tanto, tanto tiempo, a pesar de haber sido exiliados hace mucho tiempo de la tierra de Israel y de que el Bet HaMikdash todavía no está construido. Vemos también cómo, interesantemente, también desde el punto de vista geográfico, el norte también ha representado abundancia. Al norte viajaban las tribus que en el desierto eran la retaguardia del campamento. Eran los Measefim, como explica Rashi en su comentario, donde estaban las tribus de Dan, Asher y Naftali. Vemos como el águila que representa Dan, es la parte trasera de la carroza divina, como lo explicamos al comienzo de esta clase, la simbología de la carroza divina. Y el templo, a ser destruido 2 veces, recibió el mayor daño en ambas ocasiones del norte, de donde viene la destrucción. Entonces, cuando estén estudiando a los profetas y vean que una fuerza viene del norte, ustedes ya inmediatamente saben, eh, esto está indicando que algo negativo está por venir. Cuando lo indican los profetas, que algo viene del norte, generalmente se refiere a algo negativo. Los babilonios vinieron del norte, así lo dice también el profeta, y la fuerza destructiva de los romanos también entró por la pared norte del templo, donde estaba una fortaleza, dijimos que se llamaba la fortaleza de Antonia en el tiempo del segundo templo. Esto ustedes lo pueden revisar en el libro de Jeremías, capítulo 1, los versos 14 y 15. En el tiempo del segundo templo, hablamos esto de la Antonia, estaba situada al noroeste del monte del templo. Su función era proteger al lugar, protegerlo militarmente de cualquier daño. Y la legión romana comandada por Tito llegó al área del templo, destruyeron esta fortaleza de Antonia y así pudieron entrar por el norte al área del templo para proseguir lo que ustedes ya saben que hicieron ahí. Vemos entonces cómo el servicio de los astros, explicamos, es un testimonio de la fidelidad al Creador, como el sol, las estrellas y las constelaciones no se salen de su ruta y continuamente de forma cíclica están sirviendo al Creador. Hablamos también de este Teilim, Iroau Haim Shemesh, Belifnei Yareach, Dordurim, el Teilim 72.5, el Salmo, te temerán juntamente con el sol y mientras la luna perdura por generaciones. Rashi comenta, todo Israel aprenderá de ella, del sol a temer, de generación en generación. Comenta el Malbin, Aval Leonim, Sasim, Besemejim, Laasot, Retzon, Conan, Mibli, Shinui, Ve Netia. Las huestes del cielo fielmente alaban y reconocen al Creador sin moverse de su curso y sin alterar lo que el Creador les ha establecido que hagan diariamente. Rabbi Tzachak en Baba Batra expone que quien quiera volverse sabio debe voltearse hacia el sur, donde estaba la menorá. Hablamos de la sabiduría, de la luz que está en el sur. Y quien quiera volverse rico debe voltearse hacia el norte, donde estaba la mesa de oro, fuente de riqueza, de honor, como lo dice también el Proverbios 3:16. Ore Jamín Bimina, largueza de días está a tu derecha, con la sabiduría y la luz de la Torah. Y Bisemolá, Osher Behavod, y a tu izquierda está la riqueza y el honor. Entonces dijimos que ubicados en el eje básico del cual hemos estado hablando, de este a oeste, siendo como aprendimos el oeste, por así decirlo, la espalda, como algo que está viendo hacia el este. Tenemos entonces que nuestra derecha es el sur y nuestra izquierda es el norte. Es de notar también la fertilidad del área norte de la tierra de Israel, donde asimismo estaba la tribu de Asher, que representa también abundancia. Como ustedes saben, la bendición de esta tribu era la bendición del aceite. Tenían muchísimo aceite y comentan también los Midrashim al libro de Bamidbar,
que las mujeres de la tribu de Asher se casaban con los reyes, ya que ellas se bañaban en aceite y siempre tenían la piel muy linda y asimismo eran mujeres de aspecto muy agradable y entonces tuvieron el mérito de casarse con reyes de las hijas de Asher. Las tribus de Reuben, Gad y la media tribu de Menashe también se situaron hacia la dirección norte, sin embargo al otro lado del río Jordán, del Jardín, debido a lo bueno que eran estas zonas para el ganado. Son zonas muy fértiles, tienen mucho pasto, zonas montañosas que son muy fértiles. Y esta misma enseñanza ustedes la pueden tomar, incluso hoy en día, el continente americano, vemos como justamente el norte es lo que se considera como la tierra de bendición y abundancia material y económica, con el país que está situado en Norteamérica y que muchas personas consideran que de ahí viene abundancia y bendición material. Sin embargo, como dijimos, todo esto se considera oscuridad cuando carece de espiritualidad. Ok, el campamento del este. En el este se encuentran las tribus de Judá, Isahar y Zebulún. A Yehudá pertenece el reinado, como todos sabemos, el Malhut, y es por medio de la Torá, que representa a Isahar, que el reinado del cielo se establece en la tierra. Zebulún representa la expresión de lo material, de lo espiritual a través de lo material, y nuestro objetivo en el mundo de elevar la materia. Como ustedes saben, había una especie de consenso entre estas dos tribus, entre Zebulún e Isahar. Zebulún trabajaba y hacía negocios, tenían barcos y viajaban y eran muy exitosos con esto. Y Isahar era una tribu que recibió la bendición de la sabiduría de la Torá y eran muy buenos con la Torá. Como ustedes pueden ver también el libro de Divrei Hayamim, libro de Crónicas, también esta tribu tenía una sabiduría muy especial para interpretar el tiempo y gracias a esta sabiduría se pudo establecer también el calendario y ellos tienen este regalo muy especial de poder interpretar bien el tiempo y con la ayuda de la sabiduría de la Torá. Isahar también ha sido, lo comenta también la Gemara, que los mejores alajistas, los mejores en establecer la ley, han sido tanto de la tribu de Leví, como sabemos, una tribu que también tiene una bendición especial, ya que ellos, al ser la heredad propia de Hashem y no tener heredad en la tierra de Israel, heredad propia a un territorio definido solo para ellos, se dedican solamente a lo espiritual, a estudiar Torah y a enseñar Torah al pueblo. Y esto es lo que esta tribu también hacía en Egipto, la tribu de Leví e Isahar. Entonces comenta, hay una Gemara que dice que de estas dos tribus han salido los alajistas más grandes, los que establecen la ley en Israel. Más grandes han sido de estas dos tribus, tribu de Leví, la tribu de Isahar también. Ven ustedes, incluso hoy en día, que hay muchos libros de alajá, que han sido escritos por Kohanim, por sacerdotes o por miembros de la tribu de Leví. Incluso hasta el día de hoy se conserva esta bendición y esta luz que viene de la tribu de Leví. Y sin duda alguna, aunque no lo sepamos, miembros de Isahar que siempre estaban, que eran miembros del Sanedrín también y que hoy en día pues probablemente tengamos muchas personas de esta tribu que sean muy destacados con el inyan de la halajá, establecer la ley. Eh, Zebulún entonces recibe la parte material, ellos reciben mucha bendición material y que tuviera mucho éxito en los negocios que ellos emprendían y tenían barcos con los cuales viajaban y hacían negocios. Y la piedra que representa esta tribu, el pectoral del Cohen Agadol, del sumo sacerdote, es el Yahalom, que es el diamante. Como ustedes saben, esta industria del diamante también trae mucha bendición y abundancia material.
Y entonces vemos cómo Zebulún está involucrado con esto. El este también se puede considerar una dirección de escape, refugio y salida. Como lo dice el Midrash en Bereshit Rabbah, vemos cómo en el relato de Bereshit el hombre se dirige hacia el este, saliendo del Edén hacia esta dirección cuando fue expulsado. Y como nos comenta la Torá, que los querubines, Hashem colocó dos querubines y había una espada que se movía al este del Edén, o sea, donde estaba la salida, donde donde el primer hombre fue expulsado. Explica el Radak, el Rab David Kimhi, que la expresión Mikedem quiere decir que probablemente la entrada al Edén está en el este. El Ibn Ezra también trae esta misma idea. Asimismo, Caín se exilia hacia la tierra de Nod, que está al este del Edén. Vemos entonces cómo vamos saliendo como dijimos, al este también está la luz primordial y cómo entonces el este también significa una ruta de salida. Vemos como también Moshe estableció 3 ciudades de refugio al este, al otro lado del Jardín. Esto ustedes lo pueden revisar en el libro de Deuteronomio, de Barim, capítulo 4, verso 41. La tumba de Moisés también está hacia el este, al otro lado del Jordán. Tenemos en Devarim 34:6. Vemos como Moshe es enterrado al este del Jardín, mientras que el pueblo de Israel entra a la tierra en dirección hacia el oeste. Recordemos que hacia el oeste está la Shejinah habita en la tierra de Israel, y entonces Am Israel entra para habitar con la Shejinah, la presencia divina, hacia el oeste, en esta misma dirección básica de la que hemos estado hablando, de este hacia oeste, cruzando el río Jordán, entrando por el norte, pero en esta dirección. En Bamidbar Rabbah, en un Midrash, vemos como el lado oeste del Jardín, ese es el lado escogido para que la Shejinah habitase en medio de Israel. Y en el libro de Yehoshua, capítulo 22, versos 10-11, vemos que cuando las tribus de Reubén, Gad y Menashe se quedan al este del Jardín, se usa la expresión la tierra de posesión del Eterno, de Hashem, para describir el área oeste del Jardín, que es la que se considera también de acuerdo a la tierra de Israel propiamente dicha. También vemos como Eliyahu, el profeta Elías, es tomado hacia el cielo desde el este del Jardín. Como vemos también una ruta de salida. Cuando Abraham y Lot se separan, Lot escoge irse hacia el este. Como ustedes saben, Sodom y Gomorra quedan hacia el este de la tierra de Israel, atraído por la abundancia material del área. En Bereshit 36 vemos cómo asimismo Esab decide moverse hacia el este con todas sus posesiones hacia la tierra de Seir, donde hoy en día dijimos que está esta ciudad, Petra, que está también hacia el este de la tierra de Israel. Y ustedes ven en el profeta Yehezkel, capítulo 11, verso 23, cómo la Shejinah, cuando Yehezkel vio que la presencia divina estaba dejando el lugar del templo, cómo salió al exilio, salió hacia el este, en esta dirección hacia el este. Vemos entonces cómo es una ruta de salida, una ruta de exilio, una ruta de escape hacia el este. El mismo concepto se aplica a las tribus de Reubén, Gad y Menashe. La decisión de quedarse al este del Jardín, dada la abundancia material de estas tierras. Asimismo, ellos tres eran primogénitos, de cada uno primogénito de su madre, Rubén, Gad y Menashe. Rubén el primogénito de Jacob, Gad el primogénito de Silpa y Menashe el primogénito de Yosef. Vemos entonces cómo el exilio de los primogénitos también es hacia celeste, y el primer primogénito también su exilio es hacia celeste, Adán, el primer hombre, Adán Rishon. También cómo se mueve hacia el este, como Caín, que también era primogénito, se movió hacia el este, como la Shejinah también se fue por el este,
Y así vemos continuamente cómo esta dirección nos enseña que esa ruta tiene un mensaje. En Bereshit 25:6 vemos cómo Abraham envía a sus otros hijos hacia la región del este, dándoles regalos, que eran nombres eh, que, se, que se pueden usar en estado de impureza, según dice la Gemara en Sanedrín. Y ustedes ven cómo Abraham vino, le dio regalos a sus demás hijos que había tenido con Keturah y los envió hacia dónde? Hacia el este. El Melhilta en Shemot 19:2 explica que Negev, o sea, algo que está contrario frente a algo, se refiere al este. Ok, de este a oeste. Cuando los 12 hermanos tomaron a Jacob para enterrarlo, entraron a la tierra de Israel en dirección hacia Machpela, donde están las tumbas de los patriarcas, entraron desde el este. En esa misma dirección entró a Israel a la tierra de Israel. Y en el futuro, cuando regrese la Shejinah del exilio, va a entrar desde el este. Ustedes lo pueden leer en el profeta Yehezkel, capítulo 43, verso 2, como dice, Ve'ine kevot Elokei Israel. Y aquí la majestuosidad de Hashem, la gloria de Hashem, Ve'ine kevot Elokei Israel, del Dios de Israel, va miderech a Kedim, así dice el verso, viene desde el camino de Kadim. Como dijimos, Kedem también significa este. Entonces viene la Shejinah, va a entrar de vuelta a la tierra de Israel y a su aposento que es en el monte del templo y va a entrar por esta dirección, por el este. Salió por el este y desde el este también va a regresar la Shejinah. Por donde salió, por ahí también va a regresar. Israel se paró en el monte Sinaí en dirección hacia el oeste para recibir la Torá. No nos sorprende, ya que aprendimos que en el oeste está la Shejinah, la presencia divina, y entonces viendo hacia el oeste es como recibieron la Torah. La fuerza que se llama Mashiach ben David traerá de vuelta la Shejinah desde el este, como ya mencionamos, que está escrito esto en el profeta Yehezkel. Tenemos entonces conclusiones a todo lo que vimos hasta ahora de las 4 direcciones. Aprendemos que el oeste es el lugar donde se encuentra la Shejinah y también el oeste se considera como la parte de atrás, por lo que ver hacia el frente es ver hacia el este y si estamos viendo hacia el este, entonces nuestro lado derecho está al sur y el norte es el lado izquierdo. Y el este hacia la dirección hacia donde la Shejinah tiene su cara, como dijimos. Tenemos entonces que al dirigirnos hacia el oeste, nos dirigimos hacia la cara de la Shejinah, o sea, hacia la presencia divina, nos dirigimos a la presencia divina, rezando directamente al Creador, sin intermediarios, sin nada que nos interrumpa, directamente nos dirigimos al Creador. Nuestra conexión con el Creador por medio del rezo, el habla, es el lugar desde donde viene el habla. Como dijimos, el devir es uno de los nombres del Kodesh HaKodashim, que viene de la palabra del verbo y la raíz ledaber, hablar. Se mantiene entonces esto en este eje del este a oeste. Con nuestro trabajo por medio de las mitzvot y la sabiduría de la Torah que viene del sur, podemos elevar la materia que está hacia el norte, como dijimos, la materialidad, la abundancia material que viene del norte, y nuestro servicio al Creador se mantiene en el eje de sur a norte, que es justamente el eje en el que en este eje está situado el altar, donde dijimos se encuentra básicamente el servicio del hombre a Hashem, se encuentra en el altar, que está en este eje de sur hacia norte. O sea que la rampa en el altar externo, que está en la Zara de los Kohanim, se sube desde el sur hacia el norte.
Entonces, ahora podemos entender un poco mejor cómo funciona el servicio en el Bet HaMikdash y qué significan entonces los ejes del este a oeste y qué significa los ejes, el eje de sur a norte. Vemos cómo de manera cíclica todo se origina en el este y cómo todo regresa al mismo punto de origen en un futuro. Renueva nuestros días como los tiempos de antaño, decimos en la tefilá, Hadesh Yameinu Kekedem. Renueva nuestros días como Kedem. ¿Y qué es Kedem? Dijimos, es una palabra también para referirse al este, donde viene la luz primordial. Y entonces es hacia donde estábamos buscando regresar. El Bet HaMikdash es el lugar que unifica todos estos conceptos y todo este simbolismo que hemos estado aprendiendo y donde las 12 tribus están representadas. Hablamos de los 4 campamentos, 3 tribus por campamento y un campamento por dirección, por una de las 4 direcciones. Hacia el este entonces tenemos a Yehudá y dijimos que en el este también como representa la cara de algo, el este es lo primero que se tendría que mover y así es en efecto en el campamento que estuvo en el desierto, el campamento que se movía primero y la cara, que es lo que se mueve primero, como moviéndose hacia adelante, es el campamento del este, representado por Yehudá, Isahá, Zebulún, y luego pues se movían los demás campamentos, el campamento del sur, seguía con Reubén, Shimón y Gad, luego el campamento de los hijos de Rachel y Menú, Yosef, Benjamín, Efraim a la cabeza, luego Menashe y Benjamín. Y por último, el campamento de la retaguardia, hablamos de Dan, Asher y Naphtali, que estaban hacia el norte y eran los últimos que se movían en el campamento. El punto de origen, de donde se deriva todo y hacia donde todo regresa, es el templo, la matriz, porque de ahí es de donde se origina y se deriva todo en este mundo. De ahí se origina, ahí sale todo el influjo celestial de lo que Hashem trae y manda a este mundo, se deriva de este lugar, del templo. Ok, con esto terminamos con la ayuda de Hashem la clase número 2. Comenzamos la clase número 3. ¿Ven todos mi pantalla, la presentación? Sí, se ve muy bien. Sí, Ok. sí, se ve bien. Seguimos entonces aprendiendo conceptos básicos para entender el templo y hablamos un poco de las 4 direcciones y de los ejes. En este shiur estudiaríamos las fuerzas que construyeron el Bet HaMikdash, así como fuerzas que lo destruyeron. Asimismo, veremos algunos procesos esenciales antes de la construcción y la manifestación del tercer templo. Ok, empezamos a hablar un poco de Yehudá y Dan. Tanto Yehudá como Dan son 2 fuerzas que se unen, tanto en sabiduría como arte y capacidad para formar los recipientes del servicio. Como ustedes saben, Betzalel y Oliab de la tribu de Dan, ambos trabajaron juntos para hacer todos los utensilios del Bet HaMikdash, del Mishkan en ese tiempo, que posteriormente estuvieron en el Bet HaMikdash. Betzalel y Aholiab construyen estos utensilios. Ustedes lo pueden ver en Shemot. El rey Shlomo, posteriormente, y Hiram. Esto está escrito en el libro de Melachim Aleph, Primera de Reyes, capítulo 1, verso 7. Ambos ponen manos a la obra para construir el primer Bet HaMikdash, y el rey Shlomo de la tribu de Judá, Hiram de la tribu de Dan. Vemos también paralelismos entre Shimshon, el juez,
Samson y Ben Manoach y David Ben Ishai, el rey. Vemos como ambos estuvieron a la cabeza de Israel. Por Shimshon estuvo un periodo doble de 20 años y como ustedes saben, el rey David reinó en Israel 40 años. 7 años en Hebrón y el resto lo completó en la ciudad de Jerusalén. Interesantemente, vemos como Shimshon, su padre, era de la tribu de Dan, mientras que su madre era de la tribu de Yehuda. Esto lo explica el Radak, Rav David Kimchi, a Shoftim, al libro de Shoftim, de Jueces, capítulo 13, verso 2. Y hay un Midrash Agadá que nos enseña que Mashiach ben David, el Mashiach, hijo de David, su padre va a ser Yehudá, de la casa del rey David, y su madre va a ser de la tribu de Dan. Esto está en este Midrash Agadá. Vemos entonces cómo no por casualidad tenemos estos comentarios en el Tanaj, que tanto Yehudá y Dan siempre están así como uniendo fuerzas para poder construir y manifestar lo que es el templo de manera práctica, de construirlo y que empiece el servicio. Ok, tenemos el concepto de los 70 pueblos primordiales y las 70 almas que bajaron de Am Israel, Jacob y todos sus hijos, sus esposas, sus hijos. 70 almas que bajaron a Egipto. Creo que no nos vamos a quedar mucho tiempo hablando de esto. Ustedes lo pueden ver en la Torá. Estos pueblos están mencionados explícitamente. Los 70 pueblos están en la Torá. Los hijos de Jefet. Tenemos los hijos de Ham. Y tenemos los hijos de Shem, de donde vino posteriormente Abraham Avinu. Y todos los pueblos semitas, incluyendo los ismaelitas. Explica el Rab Eliyahu de Vilna, o conocido también como el Gaón de Vilna, explica en Tikunei Zohar que las 70 naciones se dividieron en dos partes. 35 naciones iban a estar bajo el control espiritual de Esav y 35 naciones bajo el control de Ismael. Así es como la Haluká, la división de los 70 pueblos. Tenemos al pueblo de Israel y 70 naciones. Se dividen entonces 35 bajo el dominio de Esaf, 35 bajo el dominio de Ismael. El Malbim, uno de los comentaristas, agrega en el libro de Daniel que al final solo van a quedar 10 reinos de cada uno de ellos. 10 reinos de Esaf y 10 reinos de Ismael. Es como que se van simplificando y se van uniendo y al final solo quedan como 10 reinos de cada uno de ellos. En la Kabbalah se les conoce a estas fuerzas como el Shor, el toro, y el Hamor, el burro. Hay una prohibición de la Torah también de no arar la jarosh en hebreo con buey y asno juntos, justo para no unir entonces estas dos fuerzas de Esab y Ishmael. Entonces está esta prohibición de la Torah de no arar con buey y asno juntos. Esto lo explica el Rav Menashe. Tenemos también los 4 vientos y los 4 reinos primordiales que iban a venir a controlar el mundo. Y desde luego con los que el pueblo de Israel se tuvo que enfrentar a lo largo de la historia. Y hoy en día, como es sabido ante ustedes, estamos lidiando entre el cuarto reino, que es el de Esaf, y su religión y todas sus derivaciones. Esto lo explica el Abravanel también a Daniel 8.1.
como estos reinos concorrean al gran mar. Está también en Rashi, Éxodo 21. La Shejinah y el Yama Raba, que es el mundo. Esto vemos entonces como, de acuerdo a los conceptos que nos enseña la Torá y en el Tanaj, tenemos entonces como una gran cantidad de agua. El mar puede representar también a una nación o puede representar también a una religión que tiene muchísimos participantes en ella. Esto lo comenta el Abravanel. Vemos también como la visión de Daniel, él la recibe en el río. Como dijimos, los ríos representan influjo de algo, de conocimiento, de sabiduría, y asimismo ustedes lo pueden ver como en el cuerpo humano tenemos arterias y venas que, por así decir, son como una especie de ríos que siempre están conectando y llevando información de un lado a otro por medio de las células, hormonas y todo lo que corre por el torrente sanguíneo. Y esto asimismo también lo podemos aplicar a los ríos. El río Ulai, que viene en hebreo, esto está escrito en arameo, recuerden, el libro de Daniel. Sin embargo, en hebreo la palabra leevol significa sufrimiento. Y vemos cómo la visión de Daniel, que la recibió en el río Ulai acerca de estos 4 reinos, acerca de cómo Am Israel tenía que lidiar con estos 4 reinos, y desde luego que cada uno de estos 4 reinos trajo sufrimientos a Am Israel en el exilio. Ok. Tenemos entonces que el primer templo y el león con alas de águila, que representa a Babilonia, y en contraposición frente a Judá y Dan, que como ustedes saben también son tribus que están relacionadas al león. La bendición que Moshe Rabenu le dio a Dan, él le dice: Dan, Gur, Aryeh, Yezanek, Min Abashan. Dan es un cachorro de león que saltará desde el Bashan, que es una región que está al norte de la tierra de Israel. Vemos entonces cómo Babilonia, que es este reino representado en el libro de Daniel, con el león con las alas, y Yehudá. Tenemos un comentario en el Midrash que Daniel, que también él era de la tribu de Yehudá, con sus tefilot, con sus rezos, causó la caída de Babilonia posteriormente. Como entonces Yehudá, representado por este león, tiene que enfrentarse a este león con alas que representa a Babilonia. Interesantemente, posterior en el Tanaj, usted va a encontrar también que al pueblo de Moab, el cual vino de Lot, también se le conocen como leones. Hay profecías que hablan de los leones de Moab, y también está también la historia de Benayah, Ben Yehoyada, que él era un Cohen, y él era el líder del ejército del rey Shelomo, del rey Salomón, en el tiempo del primer templo. Y vemos como hay un verso que dice que Ben Yehoyada hirió al león en un día de nieve, y está hablando de este concepto también de Moab, que este pueblo también es representado con un león. Desde luego un león que no pertenece al sistema de la santidad, pero sí hay, ustedes van a ver que en contraposición también a Judá, también hay leones que representan fuerzas negativas que causan mucho daño, por así decirlo. El león también representa Jochma, sabiduría, y como ustedes saben, hay la sabiduría que tergiversada y cómo se expresa en distintas religiones, cómo atacan continuamente al pueblo de Israel con distintas cosas. Esto también se puede ver en el simbolismo del león negativo. El segundo reino es el Dov, representado con
un oso, dov, y un zeev. Zeev en hebreo es un lobo que tiene este dov, este oso tiene 3 costillas en su boca, según está escrito en el libro de Daniel. Esto representa al reino de los medos y los persas. Los persas, dice la Gemara en Kiddushin, lo trae Rashi, comen y beben como osos y son también grandes, al parecer eran también muy fornidos como osos. Diva es la palabra en arameo para dov, para oso en hebreo. Y también vemos como los persas son como lobos por su voracidad. Eran sumamente voraces y crueles el ejército de ellos. Esto lo explica Onkelos en su traducción al arameo del libro de Génesis. Vemos también cómo la historia de este reino, como Mordejai y Esther, que representan al lobo del lado de la santidad, de la Kedushá, ya que ambos eran miembros de la tribu de Benjamín, que como ustedes saben está representada por un lobo, tuvieron que lidiar con esta fuerza de los persas. Esto está también en un Midrash, en Bereshit Rabbah. Vemos entonces cómo un lobo se enfrenta ante otro lobo, como un león se enfrenta ante un león, y así sucesivamente. Las 3 costillas, dicen los Mefarshim comentaristas, son Ciro, Asuero y Darío, reyes que se levantaron de este reino. El tercer reino tenemos el Namer y sus 4 alas. Namer en hebreo lo podemos utilizar para leopardo, pero también para tigre. Usualmente las traducciones lo traducen como un leopardo. Sin embargo, también puede significar un tigre. Es como un término, por así decirlo, genérico, que representa un felino grande que no es un león, entonces es un namer. Un felino grande que no es un león, puede ser un namer, puede ser un leopardo, también puede ser un tigre. Este tercer reino representa a Grecia, esto está también en un Midrash. Las 4 alas de este namer son los 4 generales de Alejandro, Casandro, Ptolomeo, Seleuco y Antígono. Esto lo traen los comentaristas al libro de Daniel. Y el cuarto reino, Daniel lo vio en un sueño por separado. Este exilio del cuarto reino será igual a los 3 primeros juntos. Esto lo explica Rashi en Vaikra Rabbah, comentando el Midrash. Vemos entonces, hablamos de 3 reinos previos representados por un león, por un oso, lobo, y el tercero por este namer, por este leopardo o tigre. Y el cuarto reino suma los 3 previos más los representantes del cuarto reino. Vemos entonces cómo se unen todas las fuerzas de los reinos previos y se manifiestan en lo que es el cuarto reino, y por eso este ha sido el exilio más largo y más duro que ha tenido Israel, ya más de 2 milenios en el exilio debido a este cuarto reino. Ven ustedes como también a través de la historia el Imperio Romano ha tenido varias metamorfosis hasta llegar a lo que es hoy en día, con todas sus derivaciones, con todas sus denominaciones, cómo ha ido evolucionando a través de la historia, y tiene el libro de Daniel lo describe con 3 características: Norá, Eimá, Veyeter, Set. De acuerdo al Malbim, las características de este reino es la Achzariut, la crueldad, que tienen también Tebunah, Jochma, Geburah, tienen mucho entendimiento, Jochma, sabiduría, y tienen Geburah. Como comentamos, la Jochma, el simbolismo también del león que hace daño, y
como entonces la sabiduría tergiversada hace muchísimo daño. También tienen Yeburá, que es fortaleza, tienen Tebuná, que es entendimiento, y tienen Yeter Set, mucha fuerza. Esta misma expresión de Yeter Set nosotros la encontramos en la bendición que Jacob le dio a Reubén, el primogénito, que tiene Yeter Az, Yeter Set, que tiene mucha fuerza. Como nosotros sabemos, del primogénito se derivan todas las coronas. Posteriormente, la corona de la primogenitura, que se la pasaron a Yosef, la corona del sacerdocio, la Keuná, que se la pasaron a Leví, y la corona del Malhut, que se la pasaron a Yehudá. Pero ¿de dónde se derivó todo esto? Se derivó de Reubén, el primogénito, ya que él contenía primordialmente todas estas coronas con él. Sin embargo, fueron repartidas a las demás, a otras tribus. Vemos entonces cómo la Torah nos da un remes, nos da una alusión de que este cuarto reino, también de él se pueden derivar todas estas coronas. Sin embargo, representadas de la manera contraria en el otro mundo, el mundo de la que no es la Kedusha. Tenemos entonces que este reino, según explica el Rav Saadia Gaon, tiene una naturaleza doble en sus orígenes. El origen mezclado de Roma con los Kitim, que era un pueblo de los descendientes de Yaván, y los descendientes de Esaf. Yaván, los griegos, son descendientes del otro hijo de Noach, que no es Shem ni es Ham, sino que es Yefet, y de ahí vienen los Yevanim, los griegos. Entonces explica el Rav Saadia Gaon que este reino tiene un origen mezclado, que vienen también de los Kitín y vienen también de Esaf, que son personas que vinieron de esta área de acá del este de Israel, donde está el monte Seir. Ahí estaban ellos asentados. Sin embargo, estas personas pertenecientes a esta etnia de los edomitas emigraron posteriormente a la región de Italia y se mezclaron con otros descendientes de los Kitim, que vienen descendientes de Yaván. Vemos también en el libro de Daniel que habla de 10 cuernos y habla de 10 emperadores. Sigue explicando el Rav Saadia Gaon, cita estos 10 cuernos de la siguiente manera: el emperador romano en Constantinopla, con el imperio bizantino, el rey de Armenia, el rey de Hungría, el rey de Alemania, el rey de Bulgaria, el rey de Canaán, Bohemia, Moravia y Eslovaquia. Para no confundirlos, en el Tanaj, y cuando ustedes ven comentarios en el Tanaj, en los profetas y en otros libros, hay ciertas regiones de Europa que se conocen, de acuerdo a los comentaristas, como la tierra de Canaán. ¿A qué se refieren con esto? La tierra de Canaán. Como ustedes saben, la tierra de Canaán es la tierra de Israel. Sin embargo, le llamaron a ciertas regiones de Europa la tierra de Canaán, ya que pueblos canaanitas emigraron antes de la entrada de Yehoshua con el pueblo de Israel, emigraron de acá, de la tierra de Israel, hacia estas regiones de Europa. Entonces vemos como hay comentaristas que se refieren a estas regiones de Europa donde estos canaanitas se asentaron como la tierra de Canaán, así ellos lo explican. Y de acuerdo al Rav Saadia Gaon, estas tierras son Bohemia, Moravia, Eslovaquia. Y entonces tenemos también al rey de Francia. Seguimos hablando de estos 10 cuernos: el rey de España, el rey de Rusia y el rey de Ismael con su imperio arábigo.
Esto con respecto a estos 10 cuernos. De estos 10 cuernos también se deriva un cuerno pequeño, que se refiere a Tito, el que destruyó, que él fue también posteriormente fue emperador, y que fue el que destruyó el Betamigdash. Esto lo comenta Rashi en la Gemara, en Gitín 56b. Abarbanel y Malvin lo relacionan al comienzo del papado. Esto está escrito en Mahaneh Yeshua, y Benesra lo relaciona con Ismael. Como vemos, hay distintas opiniones de qué representa este cuerno pequeño. Malvin propone que los 3 cuernos que caen son 3 derivaciones de la religión de Esav. Vemos entonces cómo todo se va derivando de acá, y que la vista y el habla del cuerno, del cual dicen que dice el libro que habla de la vista y del habla de este cuerno, y vemos cómo estos sentidos están relacionados también con las tribus de Reubén y de Judá. Reubén, de acuerdo a las enseñanzas de el Sefer Yetzirah, Rubén representa el sentido de la vista, incluso el nombre de él significa Reú, verán, verán a un hijo, viene del verbo lirot, ver en hebreo, y Judá representa al habla. Como ustedes ven también la bendición que le da Jacob a Judá, Moisés a Yehuda es Shema Hashem Kol Yehuda. Escucha Hashem, la voz de Yehuda, o sea que escuche el habla y lo que Yehuda tiene para decir. Bueno, creo que por ahora vamos a dejarlo hasta acá, y Besrat Hashem, la siguiente semana continuamos con esta clase. Me parece que sí nos dará el tiempo de terminarla, Besrat Hashem. Y si hay preguntas de lo que hemos visto hasta acá, de la clase de los 4 puntos cardinales y lo que empezamos a discutir ahora, si hay preguntas acerca de esto. En el monte de Seir, ahí está el cuerpo de Saúl. Y ahora, en la cueva de Macpelá está su cabeza. ¿Puede ser eso bien así, correcto? Así dicen, hay una opinión que así dice. Como ustedes saben, Esav tenía el potencial de ingresar al proyecto de Abraham Avinu y continuar con el sistema de la santidad. Sin embargo, él se rehusó y quiso seguir por otro camino. Sin embargo, todo este potencial de Esav se encontraba en él, y esto es una de las explicaciones que dan de por qué la cabeza de Esav está enterrada en la cueva de Macpela. También vemos como en la Kabbalah está el concepto de redimir las chispas, asifada anitzotzot. Vemos entonces cómo en el exilio Am Israel ha recibido personas en conversión, y personas importantes descendientes de Esav han llegado a ser miembros del pueblo de Israel. Uno de ellos, y que recibió la profecía de la destrucción de Esav, es el profeta Obadía, el profeta Abdías. Vemos como él, justamente a él, que era un converso de Edom, de Esav, Hashem le dio esta visión cuando Hashem en el futuro va a juzgar el monte de Esaf, que es lo que decimos en la tefilá de Shacharit, en la mañana todos los días: Ve'alu Mosheim be'ar Zion, lishpot et ar Esaf. Subirán salvadores al monte de Sion para juzgar el monte de Esaf. Esto sucederá en el futuro, y esta enseñanza la trae el profeta Obadía, que él era un converso y venía de Esaf. Vemos entonces cómo chispas importantes de Esaf se han unido a lo largo de la historia al pueblo de Israel, y cómo han contribuido al sistema de santidad a sí mismo. Sí, porque en la cabeza de él se encuentran, cuando yo estuve ahora en el 2017, su cabeza está en una chimenea a un costado,
de la cueva de Macpelá. Así dicen, así dicen, así dicen. Hay desde luego otros comentarios acerca de esto, hay Midrashim y hay otros comentarios que hablan de la cabeza de Saf y bueno, les comparto estos comentarios acerca de qué es lo que ha sucedido y qué es lo que está por venir de acuerdo a la profecía. Muchas gracias, Rabino. ¿Alguna otra pregunta acerca del tema pasado, las 4 direcciones? Espero que haya quedado... Yo tengo una pregunta nomás del lado este. El lado este no era considerado, o sea, una vez que la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu Menashe quisieron quedarse con esas tierras, ya es considerada como la tierra prometida, pero previo a eso era del lado oeste del río Jardín, ¿no es cierto? Sí, sí, como dijimos, alágicamente la tierra de Israel propiamente dicha es la que está hacia el oeste. En el futuro, también lo trae el profeta Yehezkel, todas las 12 tribus van a habitar de este lado del Jordán y vamos a ver en las clases más adelante cómo la tierra de Israel también se va a expandir y Jerusalén también se va a expandir y será elevada de acuerdo a la profecía. Jerusalén va a ser elevada, el monte Sion va a ser elevado sobre todos los montes. Lo interpretan que tanto del punto de vista geográfico como del punto de vista espiritual, Jerusalén será como el punto más alto del mundo. Y una pregunta más con respecto a, no, hay 10 reinos que pertenecen a Esab, ¿cierto? 10 reinos a Ismael. Los chinos, los coreanos, esa parte, ¿a quién correspondería? China, Corea, Japón. Ok, de acuerdo a esta distribución, todas estas naciones que están hacia el este de la tierra de Israel están bajo el dominio de Ismael y todas las del occidente están bajo el dominio de Saf. Muchas gracias. Esto de acuerdo a la explicación más sencilla. Sin embargo, ustedes ven que esto es bastante, porque unos pueblos se juntan con otros y unos son de esta religión, otros de otra, pero en general así se considera. Ok, gracias por el tiempo y con la ayuda de Hashem seguimos estudiando la próxima semana. Que estén bien. Todo lo bueno y lo mejor. Muchas que gracias. estén bien. Gracias. Toda Rabá. Toda Rabá, gracias. Toda Rabá.